¿Qué queremos saber ahora? Sí, ahora lo llamo. Tenemos que saber. Eso no lo hemos nada ya. Sí. El auto. Tú lo dejáis ahí, ¿no? Solo los autos. Solo los autos. Tú la dejáis ahí, ¿no? Esa es la principal. Ya. O sea, va a hacer cuando esté disponible lo de camino. No, no, no. Ya. ¿Le platicaste a mi mamá? Sí, pues sí, ya lo compró. Te compro algo para comer. No te quites la letra. ¿Ah? A poner la letra. ¿Te puedo mandar un video? ¿Qué más tenés que darte para adelante? ¿Qué más tenés que darte? Ya me tengo que mandar algo. Ya. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte que mantiene el corazón de nuestros hijos firme? ¿Quién como el Señor Dios fuerte que mantiene nuestro hogar lleno de verdad, de vida, de gozo? Declaré, porque es una palabra del Señor. ¿Quién como el Señor Dios fuerte?
fuerte. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero de Dios. Todos se postrarán ante ti. Damos gracias a Dios por la alabanza que hemos podido tener. Y antes de comenzar con nuestro segundo conferencista, queremos presentar a la Fundación Legado de Fe. Quiero que puedan venir aquí los fundadores, quienes en el año 2004 en Bolivia recibieron la visión de levantar un colegio. Ambos estaban bajo un árbol de mango y Dios les muestra la visión de levantar la educación aquí. Y esto fue en el año 2004, y todos esos años Dios fue tratando con ellos, porque igual una visión así no es tan fácil de tomar y decir, la vamos a llevar a cabo. Y ellos fueron desafiados desarrollando esto muy de a poco, con gente que los ayudó a levantar el proyecto educativo, y en el año 2014 parte el jardín de educación nuevo, jardín infantil. Y hace un par de años empezamos recién a pensar que esto tenía que seguir creciendo como Dios lo había mandado, porque si no la obediencia no era completa. Y entonces el año pasado decidimos que este año partía el ciclo básico. Así que yo les voy a dejar con Otto y Patti, quienes le van a hablar del proyecto educativo Renuevo. Así es, queridos hermanos. Con mi señora Patricia, llevamos varios años trabajando con juventud, con niños, y la verdad que es un deleite. Hay que levantar a una generación que la iglesia es un campanazo del cielo, que es más la voz la tuya y la mía. Y te hablo yo ya desde abuelito, ya más viejito, pero seguimos dando la buena batalla y peleando esta buena batalla. Y voy a mostrar una foto antes para que puedan ver quiénes somos. ¿Está por ahí, no? José. ¿No? Ahí está. La muestro siempre con mi señora, la mostramos porque este es nuestro mayor legado de fe. La fundación se llama Legado de Fe. Pero ahí está nuestro legado de fe mayor. Nuestras 2 hijas, nuestros 2 amados yernos, pastores, y nuestros 10 nietos. Gloria a Dios por eso. 10 nietos, 10 guerreros del Señor que llevarán al estandarte de Jesucristo. Tener hijos. Quieren tener hijos porque son guerreros del Señor, para que lleven su nombre. Así como Almita, que nos cantaba aquí, tiene 5 hijos chiquititos, tiene 5 hijos. Hoy día ella va a estar cantando en el grupo Papel Maché. Ahora, si quieren, no se lo pierdan, votar a las 6 de la tarde. Un grupo español muy bueno. Y ella va a ser una de las que va a estar cantando. Así que también pueden ir, es una de sus 2 aparte. ¿Ya? Estamos muy contentos esta mañana. La verdad que los veo, puede conocer a la gente de la entrada. Tenemos gozo en nuestro corazón por todo lo que se está haciendo. Contarles que, Escuela Libre, ya han dicho, surgió hace muchos años atrás y hemos permanecido en la fe, creyendo y sosteniendo el Señor, siguiendo, invirtiendo en la siguiente generación. Si queremos que vean este video, si pueden apagar las luces, no sé dónde, apagar las luces.
No hay sonido. No hay sonido. Ay, ya te lo cacho. No hay sonido. No hay sonido. Cacho. El sonido, el sonido, no hay sonido. Tiene sonido. No sé cómo funcionará eso. ¿Está en corrupto? Bueno, mientras se pone el video, contarles que hemos estado trabajando ya hace muchos años, 8 años de jardín infantil y 7 años partimos con una circulación. Hemos peleado la nueva idea de hacer y una vez que podamos presentar el video, queremos testificar de la fidelidad de Dios sobre nuestra vida. Hemos visto crecer generaciones, hemos visto crecer generaciones con los principios bíblicos y hemos visto crecer generaciones sin principios bíblicos. Y es como lo sobre cuando los niños no son guiados bajo un modelo íntimo, lo que eso significa, que ellos puedan ser cimentados en el principio de la palabra de Dios. Así que no sé si el video que lo ponemos al final, mejor. Queremos ahora, si pueden prender las luces, por favor, queremos testificar. Y queremos que suban acá arriba, algunos de los padres, por favor, suban acá arriba, todos queremos testificar, más bien, no tanto de nosotros, en realidad, no sé si está queremos testificar de lo que Dios hace en medio de nosotros. Y para eso quiero hacerle algunas preguntas, que son cortitas. Vamos a partir por, bueno, primero que estamos acá, ¿cierto? Hemos seguido al Señor hace bastante tiempo y somos un equipo grande, hermoso, que nos une la misma causa y la misma pasión. Queremos preguntarle a Santi, Santi, que es el papá de nuestra amada Fede. Santi, ¿qué ha significado para ti que tu hijito haya podido tener a la Dani, la mamá, que está con su bebita también? No se escucha mucho, ¿no? No se escucha, no se escucha. Con mi esposa Daniela estábamos No sé. pensando dónde poder construir con Le monté también la guitarra y lo otro. Y me cambié la botón de los cachos. La exposición. Así que se fue. y podríamos aquí una carrera tuya. No, que no está aquí. Esa cosa. ¿Sabes cómo poner para que salgan las líneas así? Hicimos amigos, hicimos amistades, no disfrutamos. Así que seguridad que nuestro hijo está de nuevo, donde está presencia. Veía el cartel acá en el templo que dice que solamente su presencia hace la diferencia. Y él, si no está su presencia, mejor no vamos. Pero si está la presencia de Dios, ahí hay seguridad. Gracias, Santi, gracias, Dani. Hola, Sarita. Ustedes que tienen una gran experiencia en colegios cristianos. Suena raro. Ellos saben a qué me refiero, ¿cierto? Creo que lo más importante es el principio, los valores y principios cristianos. Creo que es importante, y eso es lo que sentimos. Sentimos lo que lo estamos enseñando a nuestros hijos. Bueno, pero da lo mismo. El colegio es una continuación, porque la educación es el hogar. ¿Cierto? Ese es el primer lugar y la primera instancia. Y el colegio, yo creo que es una continuación de aquello, es una extensión de lo que nosotros estamos enseñando en nuestro hogar. Y eso es lo que me impactó cuando estábamos buscando dónde poner a Samuel, todavía en ese lugar. Aaron era muy chico, ¿verdad? Y aún antes que yo naciera, al año, en ese momento tuvimos un impacto muy fuerte en mi familia. Por desgracia, Se fue la guitarra, una sobrina pero no
Estas impactó mucho en nuestras vidas. No, Y especialmente la mujer, ¿no? Y decíamos en serio, Está apagado el micrófono. ¿dónde vamos a poner a nuestro hijo? No Pero ¿cuál queremos micrófono? que esté rodeado de toda esta corriente, ¿cierto? el CH16. Y ese celo del Señor sentimos, especialmente yo como mujer y como ¿Pero por qué se hace así? ¿Hay 4 y micrófonos? es por eso que Ahí va estamos aquí. a hablar la Y eso es lo que encontramos en Vaya a el escuchar que se escucha una raro, respuesta del se escucha como- Señor a algo que estábamos buscando hace tiempo. Gracias. se escucha raro. Para ustedes como padres, yo debo decir primero que es aquí porque a nuevo porque se está haciendo el libro y la doctora y el modelo lo dice así que yo ¿Se me llama? así es. Para ustedes como padres, ¿qué ha sido? Sí, el recibimiento. Alguien desconectó el mic, el canal 16. Ya con el micrófono. El momento que nosotros llegamos a Eso era solamente cambiar de acá para acá. Ah, de verdad. Para que le haga las manos. 1, 2, 3. 1, 2, 3 son la guitarra. ¿Está muteado? Está muteado. ¿Se pone ahí? Sí, y la 10 de la guitarra acústica. Está muteado. Está todo muteado. La música está todo muteado. Sí, tranquilidad. Y lo otro, bueno, aceptación con Benjamín, que Benjamín es autero, y ahí, bueno, todos los niños café. se gustan con él, las tías siempre están pendientes con él, entonces eso para nosotros es súper valioso y en cada instancia que yo tengo siempre se los agradezco, porque y ahí lo hago en el último que es Pero no, no estoy tirando. ¿Es como los tíos? Ese computador, por cierto, lo conectaron ahí. De nuevo, yo siempre se lo he dicho, por esa parte con Dios que siempre ha estado ahí conmigo. Ahí está prendido. Ahí sí. Siempre Ya, Ese. está un terrible porque no sabíamos. Gracias, Gloria. Te pido el himno más si quieres. Bueno, Gino. Bueno, siempre tenemos a ti, a tu hijo, a tu esposa, siempre que llegas contento y se va contento en cualquier tiempo. Queríamos saber qué le El pregunta 16, el micrófono está usando ahí. Primero, Ya, sí. Ahora sí. Y el 4 es el único micrófono que está usando el chico de la. El 4 es. Está todo prendido. Y pueden sacar la guitarra y todo lo demás. no ha sido un apoyo. Gracias. Lo mismo que decía Sarita, nosotros somos muy preocupados de lo que está sucediendo en mi vida, sobre todo en temas de violencia. Gracias a ver. Y en ese sentido, renovamos un proyecto que tiene un tremendo valor, con un propósito muy hermoso, y en ese sentido nosotros nos sentimos contentos, nos sentimos seguros, y porque sabemos que en ese lugar estas ideologías no van a entrar. Y además hemos visto el trabajo de las educadoras, el trabajo de ustedes, de sé que cuesta, pero ahí que el Señor nos fortalezca, nos ayude, y que puedan expandirse, que Dios los bendiga, que los prospere, y que no solamente sea un impacto local, sino un impacto nacional. Que no lo van a decir, aunque no hay nada imposible. Muchas gracias. Y Joana, ¿por qué tu hijita permanece en la nueva? Bueno, yo ya soy mamá de un grande. Yo viví la experiencia en la educación con mis dos mayores hijos de bullying. Y fueron casos bien intensos. Y mi hija está en nuevo porque es el lugar más seguro que yo encontré, y es donde ella se siente bien acogida, amada. Y es algo que como mamá me llena el corazón y me da mucha tranquilidad. Gracias, Joana. Emily, si usted pudiera contar qué es lo que significa para su hijita, ¿por qué primero que todo, que el Señor les bendiga. En mi corazón siempre no pude buscar un jardín a la niña porque tenía temor de que le pasara lo mismo que yo. Yo fui maltratada
en kinder, en primero básico. Y me impactó las palabras del pastor cuando dijo, ¿qué es lo que te marca de un profesor? Y yo hasta el día de hoy recuerdo como si fuera ayer. Lo que viví en la infancia, y eso me generó mucha inseguridad, mucho temor. Incluso para mí hablar en público es un desafío, porque yo cada vez que salía a hablar en una disertación en el colegio, me hacía un bullying. Y Dios ha sido tan bueno conmigo y misericordioso que permitió que conociera a la tía y le conté mi situación y Dios abrió la puerta y Rocío está en renuevo. Rocío es una niña alegre, una niña extrovertida y mi único propósito con Mauricio es que la Rocío ame a Jesús, que el día de mañana sirva al Señor y prepararnos para la eternidad para estar con Él. Amén. Gracias. Gracias. Mario, ¿qué significa Bueno, hola, saludos a todos. Voy a admitir que la Nati es la que puede hablar más en público que ella, pero José no está acá hablando. Sí. Bueno, primero que todo es súper alegre poder ver a otros papás cristianos que se interesan por la educación de su hijo. A veces uno se siente medio solo, siendo bien honesto en este proceso, donde poder extender la fe que uno tiene en casa al día a día del colegio. Así que les animo y pues, muchas gracias a Dios por usted hoy. Bueno, renuevo, como les decía, uno a veces se siente medio solo. Con Maximiliano y Simón ya estamos hace 3 años, Maxi primero de 4 y Maxi Simón de 2. Y ha sido una gran bendición porque aceptamos que tal vez vamos a tener que ir a otro tipo de educación, nos conformamos y esta es una bonita alternativa en donde hemos visto florecer a Dios a la cara de nuestros hijos y nada, estamos muy contentos. A pesar de la gente, el que tiene que dar gloria y Pero finalmente, ¿por qué queremos compartir esto? Porque son testimonios vivos. Es lo que hacemos. Y finalmente, bueno, José, Renata, con quien hemos estado hace hace tiempo también, quisiéramos preguntarles a ustedes ¿por qué recomendarían a los padres que están aquí ingresar a una educación como la Escuela Libre Renata? Buenas tardes. En primer lugar, porque veo a mi hija feliz. Eso es muy importante. De todo lo que hoy día, si mi hija no fuera feliz, como va, que ella no, pero ella es muy feliz. Cuando no va, se nos a su amigo, cuando nos encontramos en la plaza, son vivencias que ella está teniendo personalmente. Y uno va con valor al proceso. Y segundo, desde el nuestro, la palabra dice que debemos, de acuerdo a la verdad, debemos repetirnos una y otra vez. Entonces, en el caso, por el camino, cuando nos acostamos, nos levantamos. Y lamentablemente, en el sistema que tenemos, con nuestro trabajo, yo cuando la dejo en el jardín, ya no tengo ese control, por así decirlo. Entonces, acá en Ramón también hemos tenido la oportunidad de involucrarnos y podemos estar, la palabra no es control, pero podemos estar viendo que aprenden nuestro hijo cuando no podemos estar con ellos. Entonces, porque a veces incluso llego a la casa y ya mi hijo está durmiendo. Entonces, poder habernos involucrado, dar la oportunidad a sus padres, eso es súper importante porque crecemos juntos y lo importante es que el legado de vida se transfiera y se cumple. Muchas gracias. La invitación es para todos. Nosotros creemos en el diseño de Dios que la familia, hay varias personas que hacen homeschooling, nos unimos con esta visión también. Y Escuela Libre involucra a la familia de una u otra manera.
la involucra. Sin ellos nosotros no podemos operar, porque Dios le dio la educación de los hijos a los padres, a ninguna institución. Así que bienvenidos todos, vamos a estar acá por si tienen duda alguna inquietud. Dios les bendiga. Tengo que obedecer, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Así que lo nuevo es creado para él. Gracias por su paciencia de escucharnos. Teníamos que avisar porque les pedimos sus oraciones. Somos una fundación que partió hace 2004. Esto no es un proyecto de Ópera, es un proyecto de educación cristiana. El día de mañana me encantaría que pudiera estar replicado con gente de ustedes allá. Le pasamos todo lo que hemos entregado, lo que hemos recibido. Y allá y acá, y podemos sembrar muchos colegios. Despertemos, niños. Despertemos. Los niños se los está comiendo la ideología. Se los están comiendo. Al haber trabajado tantos años, se los están comiendo. Yo quiero levantar a mi Cristo para que su corazón reine en su vida. Y como dice el Salmo 78, para que ponga su confianza. Así que eso. Queremos invitar, queremos invitar a nuestro segundo conferencista, don Francisco Ramales. ¿Está el video? No lo vamos a buscar con la cara entonces. Queremos que vean el video. Vamos. Tiene claro que la razón. Nuestros niños están siendo altamente impactados. Volumen. Y eso está afectando la salud integral de tu hijo, emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Es por eso que Educación Nueva, Escuela Libre, bajo el alero de la Fundación Tecnológica, ofrece una educación integral para tus hijos, donde abarcamos el área educativa, el área física y el área espiritual, donde creemos que estas tres áreas son parte de la vida del ser humano. Te invitamos a conocer Educación Renuevo, Escuela Libre, a través del código QR o nuestras redes sociales. Te esperamos. Que vengas con nosotros. Bueno, ahí está el periódico. Queremos invitar aquí ahora a nuestro querido, él tiene dos personalidades, Francisco y Panchito. Esa. Pero Dios lo usa de las dos formas. Así que venga, para mi querido Panchito, que lo conozco desde tantos años. Siempre digo que tengo la bendición de conocerlo tantos años, pero yo he envejecido. Bueno, aquí estamos con Panchito, ustedes ya lo conocen, un reconocido de los medios de comunicación, ha servido tantos años en lo que es educación. Y él nos tiene un buen tema hoy día. ¿Cuál es el tema que diga? Él nos va a hablar de los marcos de influencia sobre nuestros niños. Buenísimo tema. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. La verdad es que se tejen muchos mitos del mundo y eso ha permeado también a la iglesia. Uno de esos es que lo mejor que podemos dejar a nuestros niños es la educación. Es una profesión. Así se nos ha enseñado y lo hemos creído. Pero para ello tenemos que entonces permitir que ellos salgan. Y mientras más temprano salen, es mejor. Así es como hemos aprendido. Y lamentablemente hay otro mito que también es parte nuestra dentro de nuestras iglesias. Y es el mito de que la iglesia es la responsable de la educación de nuestros niños. Y hemos crecido y hemos desarrollado nuestra vida y la de nuestros hijos en función de eso. Mi hija mayor tiene también una escuela libre en el sur. Y cuando hablamos de escuela libre, hablamos de escuelas que no están sujetas al Ministerio de Educación, justamente por la influencia, pero que nos permite tener un currículum igual o mejor que lo que el Ministerio de Educación, cumpliendo con todos los contenidos y rindiendo exámenes libres, que son muy fáciles, entre paréntesis. Y la experiencia es relativamente nueva para Chile, pero en el mundo, especialmente en los Estados Unidos, todo lo que es homeschooling o todo lo que es escuela libre lleva muchos años. Y muchos grandes hombres y mujeres, no solo cristianos, sino no cristianos,
cristianos se han levantado a través de este tipo de educación. Así que es importante entender que siempre se nos va marcando lo que ven las noticias, entenderán que nos marcan con mucho temor y nos hacen creer que todo Chile está inundado, estaba en el sur y que ayer me conté, ¿cómo está nadando? No, todo bien en el sur. Porque una noticia de la muerte, la excepción, ¿verdad? Pero las que andan a tal punto que nosotros nos vemos envueltos en aquello que se nos enseña y se nos muestra, creyendo que todo está patas arriba. Ahora, es importante que entonces podamos pensar y preguntarnos qué es lo que Dios dice respecto a la educación integral de nuestros niños. Y seguramente ustedes saben que la Biblia señala que los responsables de la educación integral de los niños son los padres. Pregunto, en sus iglesias locales, ¿qué programa existe formal de capacitación de padres? Porque esto lo hemos enseñado por años. Yo llevo 43 años enseñando acerca de la importancia que tienen los niños para Dios y de la importancia del rol de los padres frente a la educación de sus hijos. Entonces, que tantos años, no solo yo, sino mucha gente ha estado enseñando, algún fruto se debe cosechar. Pero créanme, que yo tampoco podría decir que la iglesia en este minuto tiene un programa establecido formal de capacitación para los más grandes maestros, que son los padres. No. Entonces uno puede pensar por qué nuestras iglesias y la gente tiene tanto temor. Primero, porque los niños no están siendo enseñados correctamente, por quienes tienen que ser enseñados. Y segundo, porque están saliendo al campo exterior, afuera, para ser capacitados y enseñados por quienes no tienen la autoridad para enseñar las materias. Por eso, pensemos un poquito en las influencias. La primera influencia que debemos tener en cuenta como padres y educadores es la influencia que viene dentro de nosotros. Cuando la mamá y el papá miran el monitor para ver su pequeño hijo, su fetito, que ya está allí, ya tiene que ver los ojos, y el doctor dice, mire la nariz. Uno no ve nada, los hombres no vemos nada, porque vemos que es la nariz, la mano, qué sé yo. Y le preguntamos, bien enterito, doctor, que es como nuestra preocupación. Lo que no nos dice el médico, ni nosotros pensamos, es que ese pequeño fetito es alguien que ya está siendo afectado por la naturaleza pecaminosa, que es una herencia que no podemos evitar. Ni los padres ni el niño tienen la opción de decir, ¿por qué camino vas? ¿Quieres crecer con una naturaleza pecaminosa o quieres ser santo y pío? No existe esa opción. El bebé nace con una tendencia a pecar. Y al poco andar uno se da cuenta, ya con solo los llantos y lágrimas de cocodrilo uno entiende, esta cosa no va bien. Y nos preguntamos quién le enseñó esto, pero ¿dónde nació el otro? No, nació, surgió espontáneamente. Y no tenemos en cuenta que nuestros hijos tienen una fuerza interior que les lleve, les anima a rebelarse contra la autoridad. Y eso es así. Cada uno de nosotros tenemos que entender que ese pequeño niño necesitará encontrarse con Cristo en algún minuto para que Él pueda hacer el milagro más grande que Él hace, que es la transformación de un ser humano. El perdón de pecados, una vida nueva y eterna. No lo pensamos normalmente, porque el pecado y los pecadores se asocian con gente más bien joven adulta, no un pequeño bebé. Pero si no tenemos eso en mente, difícilmente vamos a poder dar una ayuda integral y ser de gran apoyo en el desarrollo de nuestros niños. En tres grandes bloques dividí las influencias externas. Entonces, la interna es esa naturaleza caída con la que luchamos hasta el día de hoy y seguramente hasta la muerte. Pero las influencias externas son también cosas con las cuales tenemos que estar atentos y de quienes Dios al cual Dios nos pide y nos entrega a nosotros la responsabilidad de resguardar a nuestros niños. La primera influencia en la familia debería ser padre y madre, hermanos mayores, si los hubiera, influenciando sobre el desarrollo de ese niño que acaba de llegar. Mostrándole el camino, pauteándole el camino.
No siempre la familia es la influencia que debiera ser. Apenas el niño puede manejarse por sí solo, papá y mamá entregan a su pequeño bebé a la sala cuna para que allí los expertos en educación les guíen. ¿Por qué? Porque papá trabaja y mamá también trabaja. ¿Y para qué trabajan los dos? Porque hay que darle un buen porvenir al hijo, y para dar un buen porvenir hay que tener plata, las cosas cuentan. Y entonces la mamá muchas veces trabaja para pagar el jardín o la sala cuna. Y en lugar de educarle ella, delega esa responsabilidad en terceros. Y si ustedes se han metido dentro del sistema, descubrirán que no es mucho lo que aprenden. Son más bien guarderías cuando son pequeñitos. A medida que avanza, sí, es todo un proceso. A propósito, mi esposa es educadora de párvulo, tiene 3 títulos de educación, mi hija mayor, educada en la Universidad Católica también. Yo soy el único que solo estudia teología. Y eso. Y el niño es llevado a esa subcultura, donde empieza a escuchar voces de tías, normalmente, y de compañeritos que les van mostrando la vida que no conoció en casa. Y van adoptando formalismos, técnicas y hábitos que probablemente como papá cristiano yo no quería que él tuviera. Quiero lo bueno, pero no lo malo, pero no puedo intervenir para que esa tía, esas tías, esos compañeritos no le enseñen cosas que no quiero que mis hijos aprendan. Pero no solo eso. Bueno, la subcultura también incluye la iglesia, incluye los vecinos, incluye la familia extendida, sino que también está la cultura, que es muy bienvenida en casa y auspiciada por nuestro bolsillo cada vez que tenemos una pantalla en casa, sea de computador, de televisor, de celular. Ahí está, el mundo en casa. Y todo lo que este sistema mundano tiene es incorporado a nuestra casa. Y el problema no es que haya un televisor o que haya una pantalla, el problema es que no hay filtros para poder controlar lo que ingresa, para poder explicar qué es bueno y es malo a los hijos. La mayoría de los padres, y hablo de cristianos, y eso es lo desesperante, es que los niños están libres, es una escuela libre. Pueden ellos mirar y pueden hacer lo que crean conveniente, salvo excesos. La familia debiera ser, y particularmente los padres, quienes no solamente estén atentos a lo que pudiera dañar a nuestros hijos, sino adelantarnos para poder guiarles y enseñarles cómo responder a cada circunstancia de la vida. Somos nosotros los responsables delante de Dios. Y el mito que yo les decía también en relación a la iglesia, no solamente que es la falta de esa visión práctica en términos de capacitar a los padres como maestros, sino también creer que la escuela dominical tiene que hacer el trabajo de papá y mamá. Por más esfuerzo que hagamos, es imposible que nosotros podamos enseñar y ayudarles a crecer correctamente a los niños con 20 minutos escuchando palabra de Dios, media hora. Porque todo el tiempo que está en la iglesia no aprende palabra de Dios. El promedio dice que son 20 a 25 minutos. A la semana, si es que nos falta un domingo. Y cuando alguien tiene el don de enseñanza, ¿qué es lo que uno piensa como pastor? Tiene que enseñar, obviamente. Y si le gustan los niños, a los jóvenes, adultos. Pero nos olvidamos que, y creo que es así, los primeros alumnos que deben escuchar a esa persona a quien Dios le ha dado el don de enseñanza, debieran ser los padres, los más grandes maestros. Ellos no tienen capacitación, no tienen el don de enseñanza necesariamente, pero tienen una responsabilidad, la de criar integralmente a sus hijos. Entonces necesito ayuda. ¿Dónde puedo encontrar ayuda? En la iglesia. Dios ha puesto en la iglesia personas que tienen una capacidad especial dada por el Señor para enseñarles la palabra, para enseñarles metodología, para mostrarles cómo hacer su trabajo, cómo lograr los frutos que Dios nos muestra en la Biblia. Papá y mamá. Miren, afuera la cosa no está bien. Todos los esfuerzos que hagamos, creo que no va a ser suficiente. El mundo va a seguir empeorando. Si es que creemos que Cristo viene y se de acuerdo a las profecías, el mundo no va a estar bien. Lo que está sucediendo no solo en Chile, en el mundo entero, es parte
de esa película, esa fotografía que la Biblia nos adelanta. Tenemos el privilegio de saber que eso ha de suceder. Entonces, para mí, no es algo que me asombre el saber cuántas cosas estúpidas están pasando afuera, porque son cosas, muchas cosas ridículas. Lo que me preocupa, y creo que a mí me preocupa, es lo que está pasando dentro de la iglesia. Y lo que no está pasando en la iglesia. Eso es preocupante, porque nosotros somos sal de la tierra, somos luz del mundo, y estamos, por Dios, encargados de enseñar a nuestros hijos a caminar en la verdad de Dios. Pero en lugar de eso, hemos incorporado el mundo a través de las pantallas, sin control, sin filtro, a los hogares, pero hablando en términos generales, y hemos enviado a los niños más encima a pasar 8 horas o más afuera. Mientras tanto, nosotros ganamos dinero porque necesitamos darle un buen porvenir y ojalá que ellos reciban una buena herencia. Mi mamá tiene 93 años, estuve ayer con ella y le dije, mamá, ¿cuánto es la herencia? Quiero la salud de él. Pero bueno, eso es lo que nosotros pensamos inconscientemente porque así se nos ha enseñado. Pero mis hijas pueden llegar a tener una gran profesión, más de un título universitario, y si están lejos de Dios, ¿de qué sirve? Y vemos esos nietos que están siendo enseñados con cosas y de una manera que uno no hubiera querido. Están pensando, nos están diciendo cosas que uno se asombra. No es lo que yo quiero. ¿De quién depende? Ok, recuerden que hay todo un proceso de crecimiento y desarrollo del ser humano. Dicen los especialistas, yo no soy uno de ellos, que cuando nacemos, desde el momento de la gestación del vientre materno, más o menos hasta los 5 años, se pone el fundamento de la vida sobre el cual se va a edificar la persona. Y el fundamento de la vida tiene que ver con esos primeros principios, valores que Dios ha establecido en su palabra para la vida. Dicen también los especialistas que entre los 2 años y medio y 3 años se tiene que quebrar la voluntad del hijo. Esto es, los hijos tienen que saber que están bajo autoridad y que ellos no mandan. Papá y mamá son los que tienen que determinar lo que se hace y no hace. Y papá y mamá también saben que ellos no mandan si son verdaderos cristianos. Que el que manda se llama Jesús, la cabeza de todo varón, la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, los principios que Él establece son los que deben regir la vida de nosotros como padres y de ellos como hijos. Si eso es esculpido en la mente y corazón de nuestros niños antes que ellos cumplan 6 años, habremos puesto un fundamento sólido. Alguien dijo, nuestros niños a esa edad son como el cemento. Todo lo que marquemos en ellos quedará como una huella que no se borrará. Me parece muy interesante. La pregunta es, ¿qué hace un papá y una mamá con ese pequeño niño en esta etapa de la vida? Pensemos en nuestras iglesias, en nuestras familias cristianas. ¿Cuántos entienden primero el valor de lo que significa el valor que papá y mamá juegan como educadores de sus hijos? Y segundo, ¿cuál es el programa que tienen desde que fue gestado en el vientre materno, que han programado de tal modo que sus hijos puedan verse influenciados positivamente por papá y mamá por la enseñanza? ¿Qué hacen día a día? ¿Cómo se organizan? ¿Qué materia les van a enseñar primero? ¿Qué después? ¿Cómo papá y mamá se van a parar en la pasarela de la vida y les van a mostrar a los hijos cómo vivir la vida cristiana? ¿De qué manera lo van a hacer? Sí o sí, los niños van a hacer más lo que ven que lo que escuchan de nosotros. Por eso los padres son los grandes maestros. Bueno, antes de eso, recordar que después del fundamento vienen los pilares de la construcción, la obra gruesa, que va entre los 6 y 12 años, donde lo que hemos enseñado hasta los 5 se amplía y se profundiza, donde los niños van preguntando, ¿y por qué Jesús anduvo en el agua? Sí, me dijeron hace los 5, y ahora me pregunté, ¿cómo? Y les explicamos cómo. Y ahí viene lo que Ricardo explicaba adelante, que es algo que falta en nuestras iglesias, faltando siempre. Es lo que se conoce también como apologética, que es poder defender la fe sin la Biblia. Que hay en todas partes. Pero nos quitan la Biblia y quedamos desarmados. No, que yo no creo en Dios ni en la Biblia. ¿Cómo le hablo? Chica, te vas al infierno nomás. ¿Cómo le digo que Dios existe? ¿Cómo le muestro que Dios existe y que está presente en todo?
y que la ciencia nos da evidencias claras de la existencia de Dios. No hemos sido informados en nuestra iglesia para defender la fe. ¿Por qué? Si nosotros hacemos eso en nuestra casa, y si no sé, pregunto, voy a San Google, pregunto, si San Google no me puede ayudar, voy al pastor, averiguo, ¿cómo le explico a mi hijo? ¿Cómo le digo que tiene que responder delante de cuando le pregunten sobre? Entonces le estaré no solamente entregando la fe, sino le estoy equipando de cómo esa fe tiene lógica. Es algo real. Hay apoyo que externamente a la Biblia existe. Cuando llegue la etapa de las terminaciones, dicen en construcciones lo más difícil, caro y complejo. Que es la etapa, yo no le llamo adolescencia, creo que es una mala palabra. Porque si en la adolescencia adolescen de algo que dicen ni joven, ni adulto, ni niño, bueno, cuando el niño es más adolescente todavía, porque adolescente más todavía. Yo creo que no está bien. En la Biblia se habla de joven y de niño. Y creo que es verdad, porque en términos de la adolescencia se abusa. No es adolescente, déjenla, porque son rebeldes todos. No, la rebeldía es pecado. ¿Entiendes? Entonces empezamos a avalar, por eso son otros mitos, avalamos lo malo o la mala acción del chico. Entonces, cuando llega la juventud, todo lo que hemos sembrado por 12 años surtirá efecto. Saldrá a la luz el fruto de lo que hemos sembrado en la etapa del fundamento y en la etapa de los pilares. A esa altura, probablemente más bien nos vamos a transformar en consejeros que en maestros. El rey que es papá y la reina que es mamá se empiezan a despedir a esa altura y son como príncipes, ya los niños quieren ser más autónomos, se sienten que conocen mucho más que papá y mamá. Por lo tanto, nuestra influencia ahora va a ser con gracia, usando una metodología distinta, con mucho consejo, mucho ejemplo, mucha oración. Pero debiera haber fruto de todos lo que hemos sembrado durante esos 12 años. Son 12 años. ¿Por qué los padres son los más grandes maestros? Uno, porque Dios lo estableció así. Dios lo dijo, Él lo programó. ¿Pero por qué Dios lo programó así? Bueno, hay varias razones. Una de ellas es que son quienes más les aman. Jamás un profesor en el colegio podrá amar a mis hijos como yo les amo. No se puede. Ni tampoco puede tratarle y conocer a nuestros hijos como nosotros le conocemos. Trabajo con 25, con 30 alumnos, 40 alumnos, es imposible. Sí, el profesor, los profesores hoy día logran sobrevivir en el día a día. No es que el libro se acabó a la hora, chico, qué pena, eso lo digo en la radio, y en el programa se acabó, pero rico trabajar de lejos. Pero tenerlos ahí, wow, no es fácil. Nosotros somos quienes más les amamos, nosotros somos quienes más le conocemos, sabemos su historial, sabemos dónde son débiles. Por eso también es importante, ojo, este es un tema aparte, pero ¿cuál es la carrera que ellos deben seguir? ¿Cuál es la profesión con la que van a sostener sus vidas desde el punto de vista económico? ¿Saben quiénes más deberían tener claro eso? No son los chicos, son los padres. Porque la mejor profesión no se logra por el puntaje de la prueba de, no sé cómo se llamará, no se logra por a qué universidad logré llegar, sino para qué Dios me ha dado muchas habilidades, pero hay una habilidad, alguien le llama la habilidad de la estrella. ¿Cuál es la habilidad de la estrella de mi hijo o mi hija? A lo mejor hay más de una, tal vez no. Pero siempre va a haber un camino claro respecto a sus habilidades naturales que son dadas por una, aprender a hacer. Su habilidad dada por Dios. Artes, letras, matemática. ¿Quién? En esos 12 años, como nosotros le conocemos, pasamos tiempo con ellos, entonces sabemos por dónde guiarle para la profesión que ha de tener. Y a veces no necesita ir a la universidad. Ese es otro mito. Tiene que pasar, tiene que salir de la universidad. A lo mejor no necesita ir a la universidad, una carrera técnica. Algunos ni siquiera carrera técnica llenan. Simplemente son expertos en su materia porque lo aprendieron como antiguamente de su padre, y el padre de su padre, o sea, de su abuelo, y tienen la plata que necesitan y quieren. Y son felices.
¿Y cuánto les ha pasado? Como me ha pasado con mi hija menor, que pagamos no sé cuántos millones en la universidad y hoy día no ejerce como nutricionista en la reina de la limpieza de Santiago. Han cambiado de carrera, como si nos cambiamos de gota. Eso es porque no saben, no han sido orientados. ¿Quiénes pueden orientarles? Los padres y ellos mismos. Durante 12 años. Pero si papá y mamá no han estado para ellos. Porque han delegado su responsabilidad en el colegio, en la educación secular, afuera. Porque han delegado la responsabilidad espiritual a la iglesia con sus maestros y todo el sistema escolar cristiano. ¿Y nosotros qué hicimos? Estamos contando plata. Porque la plata es la seguridad. Si lo único que incluso queremos comprar propiedad, porque dicen que eso es lo más seguro que es. ¿Quién ha dicho que eso es así? O sea, qué bueno, si se puede, bien. Pero las propiedades te las pueden quitar. Las plata te las pueden robar. El auto también. Ustedes ya saben. Si el gobierno viene y nos quita y ha pasado, lo que compraste se acabó toda la herencia. Cuando entregamos los principios de Dios a nuestros hijos, les estamos dando no solo la mejor educación, sino la seguridad más potente que ellos necesitan tener para enfrentar la vida. Y les aseguro que van a ser muy buenos profesionales. Les aseguro que les va a ir bien. Y van a tener no solo lo que necesitan, más de lo que necesitan. Y podrán ser de bendición a otros también. Es lo que Dios nos enseña. Y ahora, ¿cómo enseñar en estos tiempos difíciles? Cuando me dicen, los tiempos, sí, están malos para ser más malo todavía, pero no es novedad porque si no, preguntémosle hoy. ¿Cuántas cosas buenas había en ese tiempo? Si no, preguntémosle a Lot en su domingo Gomorra. O sea, no estamos en los tiempos más malos de la vida, eso está ser claro. Pero que son malos, siempre han sido malos y van a ser peores. ¿Cómo lo hacemos entonces? Pues simplemente entendamos cuál es nuestra realidad. Y yo quiero que ustedes representan a sus iglesias. Aquí, ayúdenme a ir a los pastores, a los responsables, para mostrarles la necesidad de capacitar a quienes tienen en sus hombros la responsabilidad de la dirección de la vida de sus hijos. De enseñar la responsabilidad de enseñar los principios que Dios establece. Y de hacerlo con disciplina. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: padres, no provoquen a sus hijos, no sean injustos, no sean de doble estándar, no den un mal ejemplo, como dice Mateo capítulo 18, versículo 6, no les hagan tropezar, porque si les hacen tropezar son dignos de muerte, dice el Señor Jesús, tal vez no literalmente, pero sí está hablando de la importancia tan grande de cuidar la vida de nuestros niños, que hacer tropezar a un niño es igual a mandarlo al patíbulo, matarlo. Y aquí les dice, padre, por favor, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos ¿en qué? En la disciplina y... ¿Cuál es la disciplina y la educación del Señor? Cuando hablamos de disciplina, normalmente pensamos en es igual a castigo. Si bien en la Biblia a veces la disciplina también se traduce como castigo, creo que el castigo es parte de la disciplina. La disciplina es un estilo de vida que la podemos entender muy bien cuando hablamos de deporte. ¿Qué disciplina deportiva practicas? Tenis. Entonces entendemos que disciplina tiene que ver con estilo de vida. Una hermana me dijo, mis hijas son futbolistas. ¡Wow! Dije yo, interesante, no conozco niñas cristianas futbolistas. ¿Y su vida ha cambiado mucho? Sí, me dijo, para bien o para mal. Me dije, para bien. No tengo que meterme en qué comen y cuánto comen, porque está totalmente programado lo que tienen que comer. No tengo que despertarla temprano, porque ella se tiene que levantar temprano. No tengo que obligarle que se acueste temprano, porque se tiene que acostar temprano. ¿Para qué les digo el ejercicio físico? Tiene que hacer un montón de cosas de su rutina. Fantástico. Eso es disciplina. La disciplina del Señor marca y pautea nuestras vidas en cada uno de los detalles de lo que vivimos cada día. Y eso es lo que falta, que los creyentes comprendan. Nosotros hacemos vida cristiana en un recinto, como un templo, salimos y nuestra vida
comienza a tornarse más bien color mundo. Y comenzamos a mezclar las cosas. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿tienen su programa económico, todo lo que han hecho en cuanto a todo lo que tienen en cuanto a sus ingresos y egresos de dinero, están siendo pauteados por principios bíblicos? Lo que compran ustedes y lo que invierten con ese dinero que Dios les ha prestado, porque no es nuestro, están siendo cuidadosos en que sean invertidos de acuerdo a los principios que Dios establece. El gran problema es que separamos a Dios, lo que Él nos enseña, de nuestra vida diaria, cotidiana, y nuestros niños de igual manera. ¿Saben? En los colegios, cuando yo probé en enseñar en una época, los chicos que más conflictos provocaban eran los evangélicos. Y en las escuelas dominicales, ¿saben cuáles son los niños que más molestan? En mi experiencia, yo digo los líderes, porque no lo dejo al pastor. Entonces, ¿por qué? Eso tiene que ser así. ¿Cómo no tiene que ser así? ¿Por qué es así? Algo está fallando. Y está fallando la disciplina cristiana. Porque somos disciplinados para algunas cosas. Somos muy disciplinados cuando vamos al trabajo. No faltamos al trabajo, no llegamos tarde porque nos pueden sancionar. Pero en la iglesia se llega tarde. Si a alguien le duele la cabeza, parece que me duele la cabeza, no van al culto. Pero más en la casa, los niños no obedecen a los padres. En términos generales, no obedecen. Son niños supuestamente criados en la disciplina cristiana, los padres son cristianos, pero no hay coherencia entre lo que dicen ser y lo que hacen o cómo viven. Y ese es un problema gigante. Entonces, nos sorprendemos por lo que el mundo está haciendo. Pero, ¿cómo podemos combatir el mundo? ¿Cómo podemos ser un referente si nuestra propia vida y nuestra familia no lo es? Ok, se necesita por lo tanto unidad matrimonial. Si el matrimonio no está de acuerdo, esta cosa no va a avanzar. No es una cuestión de papá o mamá. Y fíjense que cuando hablo de unidad matrimonial, y aquí hay otro tema más, la próxima conferencia que la vez va a ser sobre eso. Sobre la responsabilidad y el diseño de Dios dentro del matrimonio y la familia. Ustedes saben quién es el responsable número uno dentro del matrimonio, la mamá. En cuanto al liderazgo del hogar, en cuanto a la provisión, en cuanto a la enseñanza de los niños, en cuanto a todo. ¿El hombre o la mujer? No, la Biblia dice que es el varón. 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Dice que el varón es cabeza del hogar. No dice que el hombre manda. No dice que el hombre es el que decide qué hacer o qué no hacer. Porque el mismo versículo de 1 Corintios 11 dice que Jesús es cabeza del varón. Por lo tanto, Jesús es el jefe. El varón, ¿qué tiene que hacer? Es, así como Adán en el huerto, toma todo el programa de Dios y lo ejecuta. Pero como no puede hacerlo solo, ¿a quién le pone el lado? La esposa. ¿Y quién es ella? La ayuda idónea y la compañía, que son las dos grandes responsabilidades que tiene la esposa. Acompañar al marido y ayudarlo. ¿Qué hace el marido? Se sujeta a Jesús, toma la Biblia y lo ejecuta. Primero su vida, luego la de su esposa, porque tienen que ser modelos a sus hijos, para que sus palabras tengan valor y autoridad, y luego ambos enseñan a sus hijos. ¿Dónde se echa a perder? ¿Dónde se desmorona esta torre? Cuando el hombre no toma el liderazgo. Cuando el hombre no entiende lo que Dios explica en la Biblia respecto a su rol y su liderazgo y delega su responsabilidad en su esposa. Y la esposa tiene que cargar sobre sus hombros, hoy en día, no solamente con la crianza de los hijos, con todo el crecer del hogar, sino tiene que salir a trabajar también porque la plata no alcanza para pagar el colegio caro en el cual están nuestros niños. Y entonces viene toda la fuerza feminista cristiana, en el sentido de que las mujeres comienzan a tomar un rol que el hombre no está tomando, y no es su culpa. Porque los hombres no han entendido lo que significa ser cabeza del hogar. No lo han aceptado, y hablo en términos generales, porque ustedes, los hombres que están aquí, yo sé que sí lo hacen. Por eso están aquí hoy día.
Por eso están aquí. Si el hombre tomara su rol, su papel, y le dice a su esposa, querida esposa, tenemos encargado de parte de Dios ejecutar la palabra de Dios de la mejor manera en toda nuestra forma de vivir, ayúdame, porque necesitamos organizar nuestra vida. ¿Cómo vamos a invertir el dinero que Dios nos prestó? ¿Cómo vamos a utilizar todo lo que Dios ha permitido que compremos para honrar a Dios? ¿Y cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos y vamos a educarle en todas las materias que es nuestra responsabilidad? ¿Y a quién vamos a pedir ayuda? ¿Qué escuela libre? ¿Qué colegio? ¿Un colegio público, privado? ¿Cómo vamos a hacer para protegerle, cuidarle y averiguar si todo está bien? ¿Cómo lo vamos a hacer, querida esposa? Entonces me decía mi hijito, vamos a orar primero, la oremos. Y ahora juntos y comienzan a tirar líneas donde normalmente la esposa comienza a escribir en el cuaderno con las pautas del lugar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y para mí, si no se hace algo así, no hay disciplina. No hay lo vemos, mi hijita, mañana conversar. Y ahí vamos, pateando el resto de la vida. No hay pauta, no hay horario, no hay programa. Y entonces es un desorden. Y si miramos y vemos que dentro de la iglesia, nuestras familias no están ordenadas, no llevan un orden bíblico y al mismo tiempo su contenido y su ejecución es mediocre, ¿qué nos quiere mirar por afuera? ¿Cómo nos liberamos de tanta presión externa? Cuando muchas veces dice que el diablo alcanza a meter la cola, como decimos, somos nosotros en nuestra irresponsabilidad lo que dejamos un desorden. Unidad matrimonial, tenemos que ser un modelo de vida, tenemos que tener un programa educacional, tenemos que tener una red de apoyo. Estoy pasando estos temas rapidito porque son temas de las próximas conferencias. 2 pilares fundamentales que hay que tener en cuenta en el hogar para poder cumplir nuestra gran labor: amor y reglas. Si solo hay amor, va a acoger. Si solo hay reglas, va a acoger. Tenemos que amar a nuestros niños. Y el amar a nuestros niños incluye también, ¿qué cosa? Reglas. Reglas. Dentro de la disciplina de vida, que es el estilo de vida que Cristo quiere que vivamos, yo debo amarle profundamente, es un amor incondicional. Y le voy a perdonar 70 veces 7. Pero hay reglas y tiene que sujetarse a esas reglas. Por eso los especialistas dicen que si el niño no se sujeta antes de los 3 años a la autoridad de papá y mamá, probablemente él no se va a someter nunca. Y un dictador o una dictadora viene en camino. Dios nos ha enseñado que Él nos ama, pero también dice que Él nos disciplina y que nos azota, porque nos ama. Por lo tanto, el equilibrio en lo que significa la administración educacional en el hogar incluye, en términos generales, el pilar del amor y el pilar de las reglas. Hay un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor. Yo saqué 3 de esos principios que me parecen muy interesantes: palabras de afirmación, toque físico, tiempo. Necesito ordenar mi calendario para que dentro de ese calendario yo pueda llevar adelante este trabajo. A propósito del calendario, ¿cómo desarrollar una vida disciplinada? ¿Cómo llevar a cabo la disciplina del Señor en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos? Entre otras cosas, teniendo orden en los tiempos. ¿Hay calendarios de actividades en sus casas? Bueno, algunos tienen hijos grandes ya. Pero aún así, ustedes tienen un pauteo del día a día. ¿Saben lo que van a hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuánto tiempo ocupan en esto o aquello? Los niños, especialmente los pequeños, ¿saben qué hacer cada hora del día? Si no saben, bueno, ¿y cómo lo hacen? No, ahí vamos viendo lo clásico de chileno. En el camino nos arreglamos, no, ahí vamos, depende del día, depende del día. Sus hijos son aquellos que se levantan a las 11 de la mañana porque es feriado, por ejemplo. Acá traen tomar desayuno después de las 12. O sea, ya encuentro eso, una falta de disciplina o de enseñanza, digamos, de guianza, que les va a llevar a un caos en su vida. Creo que no importa si es domingo o si es feriado, la variación del tiempo que van a utilizar para el descanso debería ser mucha. Tenemos 16 horas para laborar y 8 para descansar en promedio. Obviamente,
necesitaré más tiempo. ¿Qué? A las 6 de la tarde, ¿quién me tiene que escuchar? Claro. Hay 6 días por uno de descanso. ¿Descansan ustedes? ¿Descansan? La misma día que no descansamos. A muchos no hay un día agitado. ¿Quién día descansa? No descansan. ¿Saben? Estos son los pecados que no lo tomamos. No lo ponemos en la categoría de pecado, como la obesidad, como el dolor y como falta de descanso. Que para mi gusto son pecados. Son conductas pecaminosas. Porque no logramos nada de eso porque tocamos mucho callo. Y entonces relativizamos el cristianismo y lo acomodamos y dejamos fuera aquellas cosas que no creemos que sean tan buenas porque a mí me tocan. Si no somos disciplinados en la manera como creemos nosotros, es probablemente porque nosotros no somos capaces de ser disciplinados. Y si alguno dice que a mí me cuesta, entonces, cuando decimos que somos nuevas criaturas, ¿qué criaturas somos? ¿O quién nos hizo nuevas criaturas? Porque el Dios que hace nuevas criaturas dice que todo lo podemos ser en Él. Rapidito para la cuarta confirmación. Cultura de la pantalla. ¿Por qué lo menciono rapidito? Porque es un grave problema entre los niños cristianos. No estoy hablando de los niños no cristianos, estoy hablando de los niños cristianos. Hoy día viene a hablar de los hogares cristianos, padres cristianos, niños cristianos. Y recuerden que un niño cristiano es un niño que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Si no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, no podemos catalogarlo como un hijo de Dios. Ojo con eso también. Pero la cultura de las pantallas, todo hogar tiene pantallas, y eso no es problema. El asunto es cómo se manejan las pantallas. ¿Son sus hijos o sus nietos chicos que tienen control sobre las pantallas? ¿Está pauteado cuánto tiempo deben utilizar la pantalla y quién pueden ver y quién no pueden ver? Bueno, antes de mirar las razones, estaba en el programa, a veces como en los programas de radio donde quiera que si hay electricidad e internet, allá uno agarra las cosas y se pone a contar. Y estoy en la casa de mi hijo mayor, muchas veces, y mi nietecita me acompaña. Y es súper espontáneamente dice, yo también veo súper libro. Eso que yo los niños que dan súper libro. Y lo veo el día viernes, que es el día que puedo ver pantallas. Yo no sé qué diría mi papá que escucharon. Si esta niña es de otro planeta, la tiene bajo cautiverio. Solo el viernes puede ver pantalla. Y puede ver solo cosas cristianas. Entonces, a la pregunta clásica que alguien me dice, oye, perdón, pero si estamos en el mundo, dice el Señor, ¿cómo nos vamos a quitar del mundo? Estamos en el mundo. Pero yo no nos digo que tenemos que revolcarnos en el mundo, ni compartir las cosas del mundo. El hecho de estar aquí ya, estamos caminando por la calle en el mundo. Vamos a trabajar, vamos a comprar, estamos ligados al mundo. Pero papá y mamá, ustedes tienen toda la responsabilidad de cuidar de aquellas cosas que dañan a sus hijos. Un niño y una niña que se cría en un ambiente cristiano, que se cría sin pantallas, no van a tener problemas. No van a crecer con algún tipo de deformidad mental. En absoluto. Pantalla van a haber siempre. De hecho, en casa hay pantalla. Mis nietos tienen pantalla. Ellas ven, ellas conocen, pero ellos no usan. Sin permiso. Y normalmente no hay necesidad de hacerlo porque tienen mil cosas para hacer. ¿Y cómo tienen mil cosas para hacer? Porque en el calendario está programada las cosas para hacer. Y aún tiempo para morirse. Si es necesario. 9 razones para realizar dispositivos electrónicos antes de los 12 años. Un poco antiguo creo que es válido todavía. ¿Por qué no deben los niños usar permanentemente, a pesar de que en muchos colegios ya se usa el computador? Creo que salió ahora en Suecia, se crearon computadores. El sistema educativo que todos los computadores volvieron antiguos. Aunque mi esposa me dice no va a ser posible, hay que combinar. Es una combinación perfecta. Pero estoy hablando de esos niños que están pegados a la pantalla, que no tienen control, que no tienen filtro, que ellos viven con su celular, que viven con su computador. Trastornos cognitivos, freno en el desarrollo, aumento de la obesidad, trastornos del sueño, enfermedad mental,
agresividad, demencia digital, adicciones. Interesante, se han hecho encuestas sobre si tú tuvieras que elegir entre tu padre y tu computador, ¿qué quieres elegir? Yo pensé con el computador, pero los resultados principales dicen con mi papá, si pudiera. Pero el papá no está trabajando. Está en la iglesia. Está comiendo con unos amigos, un asadito que hicieron. Interesante. Tal vez su probable de radiación. Esta es una guía, mire qué loco, estos son de no cristianos, estos estudios. De 0 a 2 años, ¿cuánto tiempo tienen que ver? Nada. 3 a 5, una hora al día. Depende del programa móvil lento. C2, en realidad ellos dicen no deberían ver ninguna pantalla de lunes a viernes. Sábado 1 hora y domingo 1 hora. Parece como eso es imposible, entonces hablamos de un poquito más de tiempo. Pero mientras menos pantalla, mejor. El niño no va a crecer con una disfuncionalidad. Por el contrario, todas esas se crean cuando los niños son dependientes de la pantalla. ¿Y para qué les digo la pornografía y toda la basura de allí? No es que todo sea malo, hay muchas cosas buenas. Por eso hay que guiar a los niños en términos del uso y de los contenidos y de los tiempos. Eso se tiene que enseñar. Pero este es un problema grave. Es un problema grave que involucra no solo a niños, sino a grandes. Y no solo a grandes, a viejos. Y no solo al común de los creyentes. Las encuestas que han habido arrojan resultados horrorosos entre los creyentes, hombres principalmente, la pornografía es una verdad. Y que los pastores y líderes están siendo sometidos y están siendo lamentablemente involucrados en pornografía que normalmente se adquiere en la etapa juvenil. Y ahora yo diría en la niñez. Ay, Señor, ¿cómo quiero la vida sexual de los niños? Rapidito, me quedan 2 minutos. El inicio del impulso sexual a los 11 años aproximadamente. Factores que contribuyen a la deformidad de la identidad sexual. Nuestros malos deseos internos, recuerdan la influencia interna, naturaleza pecaminosa, caída que me lleva a depravación social, amigos o conocidos torcidos que me guían a hacer algo equivocado. La mayoría de los niños que yo he escuchado, chicos jóvenes, ¿no?, que han tenido problemas con la sexualidad, es porque han tenido algún tipo de juegos con sus primos o amigos en la etapa juvenil. O definitivamente Satanás. Satanás obviamente estoy contra todo. Recuerden que nuestros problemas con el gobierno, con el Ministerio de Educación, con la ONU, con todo lo malo que está pasando, no es con ellos, es con Satanás. Ellos son títeres de Dios. El programa es sí. ¿Qué es lo que está queriendo hace tiempo? Ya siguen adelante, van a seguir. Por eso los colegios, las escuelas ¿cómo se llama? Las escuelitas libres y el homeschooling son la alternativa para los creyentes de construcción de los conceptos éticos y morales. Todo lo que construyó toda esta moralidad que construyó la sociedad cristiana, judeo-cristiana, hay que romperla, deconstruirla, bajarle de edad de consentimiento para las relaciones sexuales. Es impresionante de ver cómo tantos líderes de naciones, en todas las naciones del mundo en realidad, hay tanta tendencia al abuso infantil. La pedofilia es algo que estaba escondido, pero estaba, siempre estaba, solo que ahora se quiere. Ahí está el punto donde ya no podemos saber qué más pensar. ¿Cómo es posible que se quiera legalizar el sexo entre adultos y menores? Aunque accedan, menores que accedan, porque lo están preparando, pues, para que accedan lo antes posible. ¿Es posible pensar eso? Es algo tan ridículo. Pero así nos enseña la Biblia que ha de ser. Bajar la prueba básica de enseñanza sexual, inculcar a los niños muchas opciones sexuales, enseñar métodos de satisfacción sexual, prevención, embarazo, aborto, y todo tiene que ver con, finalmente, lo mismo. La homosexualidad, ustedes saben que es algo que está prohibido por Dios. Claramente no tenemos que discutir. Si alguno dice que no estoy seguro de dónde la Biblia, no, la Biblia es súper clara. Incluso habla hasta de, a ver aquí, aquellos que tienen tendencia homosexual. O sea, yo voy a pasar de largo, ustedes ya saben esto, no hay que discutir.
Lo que tenemos que hacer es cómo prevenimos esto. ¿Cómo hacerlo? Primero, padres que estén de acuerdo, que sean modelos cristianos. Estabilidad matrimonial. Eso es impresionante, la falta de liderazgo del hombre en el hogar y la separación de los padres o el divorcio que permite que los niños sean vulnerables ante cosas malignas. El liderazgo paternal es fundamental, el amor paternal, cuando hablo de paternal hablo de padre más que de madre, información, reglas y corrección temprana, tiempo con los hijos para poder escucharles, enseñarles, guiarles. No sé cuántos padres se sientan con sus hijos a la edad de 9, 10, 11 años para hablar de sexo. Es raro eso, no es correcto. Pero hay que hacerlo, hay que enseñarles. Nosotros debemos ser los primeros en intervenir, como también responder a preguntas que ellos tengan. Entonces, ¿cómo el niño aprende correctamente y sanamente todo lo que tiene que ver con sexo? Una enseñanza incidental, lo que va aprendiendo de la vida, pero está la enseñanza formal, que debería ser lo más fuerte. ¿Quién debe darle la enseñanza principal, formal y potente sobre sexo a los hijos? No lo hacen la mayoría. Los padres tienen que hacerlo, tenemos que insistir. La iglesia también. ¿Cuántas veces en el club juvenil se habla sobre sexo, sobre cómo llegar al matrimonio? Por ejemplo, un tema que les enseñan los chicos, lo escuchan, ¿no? ¿Cómo llegar al matrimonio? Y el llegar al matrimonio no involucra el pololeo. Ustedes saben que el pololeo ha sido aceptado en la iglesia como algo divino, como algo que se incluye en el Proverbio 32, que no existe. Porque nadie se asombra, si estoy pololeando. Y uno pregunta con alguien cristiano, sí, es que ya puedes pololear. ¿Y quién ha dicho que el pololeo es el proceso por el cual debe alguien llegar al matrimonio? El pololeo es algo que porque se le permite todo. Es todo un tema. Pero cuando uno pololea, no es que anda hablando y conversando sobre las cosas del Señor, nos ha enseñado para el matrimonio. No, se besan, se abrazan, se agarran, hay de todo. ¿Por qué? Porque así lo dicta el sistema. Okay. Cuidémonos. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos qué es lo que Dios dice. Y si se lo enseñan, mientras más pequeños, lo van a recibir con mucho mayor respeto. Porque el mismo iglesia respeta a papá y respeta a mamá por sobre cualquier otra persona. Y si la iglesia incluye estos temas y les va enseñando también lo que el Señor muestra, entonces el chico va a poder crecer no solamente con una sana percepción de lo que significa sexualidad, sino también va a saber cómo responder frente a las tentaciones que vienen de adentro y que vienen de afuera. Y instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera un viejito no se apartará de él. Proverbios 22:6. ¿Y por qué tanto se apartan? ¿Dónde está el problema? ¿El problema está en el proverbio? ¿El problema está en la instrucción? Partí diciendo, ¿cuántas iglesias tienen cursos formales de capacitación a los padres? No conozco. Me imagino que ustedes tampoco tienen una capacitación formal, permanente. Llegó alguien nuevo, se convirtió y uno le pregunta, ¿pero usted tomó el curso para padres? ¿Quiere ir? Sí, ¿tomó el curso para padres? Esa pregunta no existe en la iglesia. Porque lo queremos evitar. Todos los días, miércoles, de 8 a 9, hay un curso para padres. Dura 8 sesiones, número 1. No depende del niño, depende de la edad. Tenemos cursos diferidos, ¿no? De acuerdo a su edad. No existe. Y uno dice, ¿sería lógico que existan? Sí. Antes que un curso de escatología, neumatología y todas las guías que pueden existir. Porque si un padre y una madre saben educar a sus hijos de acuerdo a la disciplina del Señor, tendremos familias fuertes. Y si tenemos familias fuertes, tendremos iglesias fuertes. Gente que quiere estudiar el curso de Mateo, el Evangelio de Mateo. Si no, ¿sabes? Hay un desorden en casa. ¿Quién quiere estudiar el curso de Mateo? ¿Y dónde va a llegar a la iglesia? ¿A quién? El curso de Mateo. ¿Por qué no te preocupas tener la casa de historia que tenemos acá? ¿Entiendes? El diablo es el primero en sentarse en las iglesias, dicen, para ver de qué manera, con la misma catequesis, con el mismo vocabulario nuestro, como lo hizo con Jesús en el desierto, cómo destruirnos, cómo cambiar la perspectiva de lo que significa el cristianismo. Si él socava la fase del matrimonio y de la familia, chao iglesia.
hablen nomás acerca del poder de Cristo y vengan al Señor. Y si todos creen que estar con el Señor es estar en un culto donde se está bien, donde se canta, sí, puede ser. Pero si tu vida está lejos de Dios, no sirve. ¿Recuerda lo que le dijo a Saúl? ¿Acaso Dios se complace en tu sacrificio, en todo el esfuerzo que tú haces por tratar de agradarle? Matando por delito. Si eres desobediente, sales de aquí y no haces nada de lo que te digo, o haces parcialmente lo que te digo, que es igual de malo. No, dice Dios. Él sabe que la obediencia es fundamental, es el mejor sacrificio, porque eso nos hace bien a nosotros. Pero yo no le puedo exigir a mis hijos lo que yo no vivo. Por eso yo, como responsable de mi casa, junto a mi esposa, vamos a comprometernos a vivir mi vida conforme a lo que Dios establece en cada área de la vida. Comida, sueño, actividad laboral, traslado al colegio, manejo, 50 por hora, 120 máxima en la carrera. ¿Entiendes? Todo, como decía Ricardo, todo es afectado por los principios de Dios. Y si no, ¿cómo le enseño a mis hijos? Mami, papá se enojan, van a ir cuando manejan, y listo. Se cuida de no decir grabato que estamos nosotros. Perdóname, tu papá es diácono. Sí. Hace años. Y el niñito estaba haciendo desorden atrás y el portero le dice, mira tu papá cómo predica bonito. ¿Por qué le viene? ¿A que usted lo conoce aquí? ¿No? Yo lo conozco. ¿Entiendes? Y esos chistes son realidad. ¿Cómo podemos ganar el mundo para Cristo? ¿Cómo podemos ser un impacto a la sociedad? Si no somos niños, si no somos hijos, no somos un ejemplo. Entonces, oye, pastor, supongo que está pasando en el Ministerio de Educación. Ya ni quiero saber. Me siguen pasando cosas tontas. Pero me preocupa, ¿qué está pasando en tu casa? ¿Qué está pasando en la iglesia? Entonces, con fuerza y autoridad podemos pararnos, ir al ministerio, ir a trabajar, ir a enfrentar. De hecho, ojo que no, por tiempo no se lo voy a mostrar, pero estuve en una conferencia parecida ahora en Puerto Montt la semana pasada, y había un abogado cristiano. Y cuando lo escuché, me empecé a tomar nota, y no pude tomar nota, porque era muy rápido. Pero era lo que yo quería escuchar. Hay leyes que nos favorecen, podemos ir a reclamar delante del Ministerio de Educación, podemos reclamar delante de la elección electoral, podemos reclamar utilizando la Constitución Política de la República. Sí, podemos hacerlo. Y él nos explicó, la mayoría de las cosas podemos trabajar y podemos interponer denuncias, todo, como padres y apoderados. Tenemos todo el derecho cuando son violentados nuestros derechos cristianos o fe. Entonces, si alguien quiere, yo le decía a Patricia, toda la presentación está hecha en Puerto Montt, porque hay unas cosas que hablan de Puerto Montt, pero si ustedes quieren pueden pedirlo también, está a disposición de ustedes. ¿Cuáles son las leyes que en este minuto me permiten defender la fe de mi hijo, nuestra propia fe, y exigir que el colegio no le enseñe ideología de género, por ejemplo? Hay algunas cosas que no podemos hacer, dijo él, pero la mayoría de las cosas sí podemos. Y las mismas leyes que ellos utilizan para atacarnos, las mismas leyes que podemos usar nosotros para defendernos. ¿Sabían eso? La ley Samudio, por ejemplo. Lo mismo. No podemos ser discriminados. Así como ellos no quieren que lo discriminemos, ellos no lo pueden discriminar. Entonces, hay varias cosas que no utilizamos, pudiendo utilizarlas. Así que si alguien tiene interés, la solicita y les pueden enviar ese material para que ustedes sepan cuáles son los nombres, los artículos y las leyes que ustedes pueden aplicar para la defensa frente a cualquier agresión que ustedes, sus hijos, puedan ser expuestos. ¿Sí? ¿Estamos? Yo quería hacer más porque el tiempo no nos da. Así que, ojo, ustedes son responsables. No necesitan invitarme a mí. Por si alguien preguntaba, ¿puedo invitar a usted? No, invítame. Ustedes mismos vayan, hablen con sus pastores. Pregúntenle, pastor, ¿qué estamos haciendo? Conforme a lo que la Biblia dice respecto a la capacitación de nuestros padres. Yo me ofrezco, averigüe, investigue, busque material, hagámoslo, hagamos correr. Este para mí es lo que muchas veces se habla de avivamiento, tiene que ver con esto. Yo no puedo hacer avivamiento sobre la basura, sobre el desorden. Tiene que haber avivamiento sobre el orden, la disciplina cristiana. ¿Sí? Así que Dios nos ayude y me ayude a mí también para seguir trabajando en desarrollar nuestra gran labor. Gracias, querido Bob.
Mire, ya se nos ha acabado el tiempo, gracias por quedarse un poquito más, pero si quieren hacer 2 o 3 preguntitas, rápidamente, 3 preguntitas por ahí, Pancho, ven para acá. Todos a él. Pastor Panchito, gracias porque usted me ha acompañado en el colegio muchas veces, pero también contarle que el colegio hace unos años integró en el currículum la Agenda 2030. Entonces nosotros los profesores cristianos a veces nos enfrentamos a situaciones muy complicadas, porque uno de los objetivos de esa agenda es hablar del género. Y nosotros somos cristianos, nosotros nos vemos en eso. Entonces te hablaba que si hay leyes, y eso sería súper interesante conocerlo, y que también los papás no lo supieran. Me gustaría saber de qué manera nosotros podríamos tener acceso a eso, a esa información. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Janet. Venimos de Viña con unas amigas. Estamos muy agradecidas del Señor y de ustedes por lo que nos han entregado a nuestra mañana. Mi pregunta va con respecto a la escuela de padres. En mi iglesia, este año 2023, bueno, el Señor me ha guiado en eso, formamos una escuelita para niños y en conjunto una escuela para padres. Para mí era fundamental, porque cuando hablamos de educación a los niños y tenemos tantas dudas, las mamás que hacemos homeschool, por ejemplo, pensamos que tenemos que enfocarnos mucho en los niños, pero todo parte por nosotros, por los padres. Tenemos que reeducarnos, tenemos que aprender muchísimo, tenemos que volver nuestro corazón, como dice la Escritura, dice que en los últimos tiempos nuestro corazón va a ser puesto al corazón de nuestros hijos y el de nuestros hijos, por consecuencia va a volver a nosotros, a nuestro corazón. Así que quería saber si usted o su ministerio tiene recursos que nos ayuden, porque estamos recién armando y necesitamos tener una malla curricular, porque a veces estamos muy perdidos, tenemos muchas ideas, no sabemos cómo ordenar, cómo empezar, qué es lo primero. Si usted tiene algún material, algo que nosotros nos pueda guiar para educar a nuestros padres de nuestra iglesia. Habló sobre acerca de que iba a dar una charla matrimonial, entonces le quería hacer una pregunta un poquito más enfocada en eso, que sobre, pastores. O sea, usted decía que había que el hombre era la cabeza del hogar, entonces yo le quería hacer una pregunta así como un poco rebuscada, pero yo creo que me la va a hacer responder. Sobre si... Ya, por ejemplo, una persona que da viuda, un pastor, y entonces ese pastor podría liderar la iglesia sin su esposa, o una mujer podría liderar la iglesia sin su esposo. Yo tengo mi postura, pero si la esposa queda viuda y se queda en cargo de la iglesia, ya puede pastorear. No, eso ya tiene que ver con su propia doctrina a nivel local, sí. Si hay, no tiene por qué hacerlo. De hecho, mi esposa me dijo, cuando dicen al principio, ahora pastora, no soy pastora, soy esposa del pastor. ¿O acaso la esposa del carnicero es carnicera?
No, pues él fue llamado, yo le ayudo, le acompaño, pero está bien, ¿me entiendes? Pero puede ser pastora, como ella quiere, lo desee, pero no tiene por qué, necesariamente por obligación, tomar el rol de su esposo. No, puede llamarse otro pastor, puede buscar la iglesia, buscar a alguien que lidere otra pareja pastoral y llevar la carga pastoral sola es difícil, muy difícil. Hay que responder a preguntas, presiones. Entonces algunos dicen, no, sabemos que esta mujer tiene la capacidad de hacer, pero habiendo un matrimonio, siempre se va a recomendar que haya un matrimonio. Y de hecho, un pastor soltero siempre se recomienda, oye, cásate. Hay pequeños detalles que son importantes tener en cuenta, como eso. Entonces, la esposa no tiene por qué tomar ese liderazgo si su esposo murió. No es obligación. Y siempre se recomienda un matrimonio idealmente. Así que no me digas. Claro, hay varias leyes que defienden y eso está pauteado hoy en día. Tal como está, hay varias leyes que pueden defender al profesor, al apoderado, a los niños. Existe. De hecho, ahora segura creo que es una ley que surgió para la defensa del profesor, por ejemplo. Y así como también los médicos evocan la ley de libertad de conciencia para no tener que hacer aborto, también el profesor puede hacerlo para no enseñar una materia que va en contra de eso, porque ahí entramos en todo un juego de palabras y cosas. Está en contra de mis principios, está en contra de mi fe. Por lo tanto, yo quiero apelar a esta ley que me proteja. Ahora, hay que hacer un niño que realmente no enganchar eso, también es una obsolescencia. ¿Ya? Pero ante eso, entonces, surge, y es lo que me gusta a mí, yo siempre he estado postulando lo que Ricardo dijo, que los templos se transformen en escuelas libres, donde a lo mejor los padres no tienen que estar todo el día aquí, porque realmente uno dice que hacemos con todos los niños, la preparación. Pero que los padres enseñen en casa, pero vengan al templo a cierto tiempo, creo que hay iglesias que funcionan así, hay socialización, vienen profesores cristianos de materias difíciles, que les enseñan esas materias, y los niños vuelven a casa, se quedan viviendo en casa, y así el templo se transforma no solamente en un quehacer, digamos, de regulares, sino pasa a ser también un lugar de educación íntegra. Así que sería genial si los templos empiezan a ser. Ya estamos finalizando. Queremos dar las gracias a todos los estantes que han estado con nosotros. La Sociedad Bíblica tiene este libro que se llama La Tercera Revolución Educativa. Es un libro que está muy ad hoc con lo que hoy se ha hablado y ellos los tienen en sus estantes para que también lo sepan. Centro de Literatura Cristiana. Centro de Literatura Cristiana. Centro de Literatura Cristiana, perdón. Bueno, también lo otro que queremos compartir con ustedes es que decidimos grabar esta conferencia, así que en los próximos días, en el Instagram de Educación Renuevo, va a estar la conferencia o las instrucciones para que puedan mirar cómo y pueden verla de nuevo. Y también como una noticia, una primicia para nosotros es que acabamos de lanzar la página web de educacionrenuevo.cl para que la puedan mirar. Vamos a estar evolucionándola, pero ya hoy día la lanzamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya, querido hermano, ¿qué tal si nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Muchas gracias por su asistencia. Para la próxima vamos a preparar una segunda, porque la educación sigue en peligro. Como decía, el lema era moda o principios. Moda o principios. Yo creo que vivimos por principios sólidos. Así que les invitamos a que también nos ayuden para que pueda venir más gente a la próxima conferencia. ¿Ok? Estamos haciendo. Tenemos que levantar escuelas para padres. Yo siempre me planteo porque eso es potente. Así que gracias por haber asistido, queridos hermanos. Oremos al Señor. Señor, gracias por lo que tú hablaste en esta mañana a través de nuestro querido
Gracias porque, Señor, trajiste más luz a nuestra vida en esta área de la educación. Gracias porque, Señor, tú nos has desafiado y nos has inquietado. Pero, Señor, también pedimos el poder del cielo para ser instrumentos en medio del entorno en que nos movemos, para levantar a otros padres también con respecto a la importancia de la educación, primeramente en la familia, y segunda, también en escuelas libres que pueden ser aporte, Señor, a las familias que están educando a sus hijos con valores y principios del reino. Así que mueve a tu iglesia aquí, Señor. Aquí no hay denominaciones, aquí hay una iglesia santa, pura y verdadera, que tú la reuniste, Señor, y que tú pagaste en esa cruz por nosotros. Así que gracias por este tiempo, papito. Te alabamos, te bendecimos, y toda la honra, toda la gloria es para ti, papá. Que tu Espíritu Santo nos recuerde todo lo que hemos recibido y que no quede guardado, sino que lo pongamos por obra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amigos.